Voces que forman parte de la noticia. Son las 8 de la mañana con 11 minutos y es hora tenemos en la mesa Se Amaneció a Pablo Lucio Paredes, el economista Pablo Lucio Paredes. Pablo Lucio, qué gusto, él es analista económico, es profesor de la Universidad San Francisco de Quito y fue ministro de Economía, además de ser columnista de Diario del Universo. Pablo Lucio, buenos días, feliz año, todavía podemos decir feliz año, por lo menos en este mes de enero que ya termina. ¿Cómo está? 4 días todavía. Exacto, 4 días todavía faltan para desearnos feliz año. Pablo Lucio, ¿la economía está estable en el Ecuador? No se exagera por parte del gobierno, porque cada vez que entrevistamos a Pablo Arosemena, él nos habla maravillas. Incluso tuvimos ayer un entrevistado internacional, estaba en Madrid si no me equivoco, un analista económico que tiene bien clara la película, y hablábamos sobre el foro de Davos y él nos decía que la economía en Ecuador está bien. Sin embargo, dentro de casa, in-house como se dice, la sensación es otra. ¿Por qué? A ver, mira, el gobierno tiende a... Bueno, y la verdad, si yo fuera gobierno haría lo mismo, ¿no? De exagerar. Siempre exageramos de la vida. Pero mira, el gobierno habla mucho de la estabilidad fiscal, de que las cuentas fiscales están mejor, que ha bajado la deuda, que hay menos déficit, en fin, todo eso, y ¿no? Que cada vez se vende más, también dice eso, cada vez la gente gasta más, vende más. Sí, pero eso se refleja en el crecimiento económico. Y el crecimiento económico el año pasado fue 3% y este año se estima que va a ser 3%. 3% no es una cosa mala, pero tampoco es una cosa maravillosa como para emocionarse, ¿no? Entonces yo digo que 3% es medianito, esa es mi palabra, digamos, favorita, es medianito el 3%, porque en realidad 3% sí genera un poco de empleo, pero no suficiente, sí genera un poco más de ingresos, pero no suficiente, genera un poco más de movimiento económico, pero no suficiente, ¿no? Y eso se refleja en que el empleo adecuado sigue estando alrededor del 35% de la población, es decir, apenas 1/3 Claro. de los ecuatorianos tienen un buen empleo. Entonces, eso te demuestra que tanto el crecimiento como el empleo te demuestra que estamos en un plano medianito, no en la cosa maravillosa de que la economía va mal. También le oí al presidente en la entrevista el otro día con Milton que decía... ahora ya nadie se preocupa de la economía porque va muy bien, ahora nos preocupamos de la política y de la inseguridad. No, ¿cómo que no nos preocupamos de la economía? La economía que crece 3% es insuficiente. ¿Qué hace falta justamente para dinamizar esa economía? Por ejemplo, escuchaba yo a algunos expertos en materia económica que dicen que la construcción de obras, las grandes obras para el Ecuador sería un elemento importante, sobre todo para generar empleo. ¿Qué hace falta para que la economía crezca realmente y que ese número del 35% suba al 50%? Ojalá así pueda ser o pudiera sí, claro, ser. Y mira, para que vuelva algún día al 45, al 50, que como tú dices es un objetivo que todos deberíamos tener, la economía tiene que crecer entre el 4 y el 5%. Si crece al 3, no se genera suficiente empleo. Si crece al 4 o 5, sí. ¿Qué se necesita para eso? Se necesita, primero, que haya más inversión, pero no prioritariamente inversión pública, sino inversión privada. Lo cual no quiere decir que el gobierno no tenga que hacer inversión pública, por supuesto que sí. Yo, por ejemplo, desde hace mucho tiempo y otras personas también hablamos de que debería hacerse una autopista Quito-Guayaquil porque es una vergüenza que entre las dos principales ciudades del país tengamos los caminos que tenemos, ¿no? Entonces debería hacerse eso, por ejemplo. Pero la inversión pública es importante, pero la inversión privada es la prioridad, es la que realmente genera empleos y empleos permanentes, porque la obra pública se hace la obra, se termina la obra y se acabó el empleo. En cambio, la inversión privada que genera empresas genera empleos permanentes. Es una primera cosa. Y luego, mira, hay las reformas de las que venimos hablando desde hace tanto tiempo, que es una reforma a fondo del gasto improductivo del Estado, que es la reforma laboral, que es la reforma de la seguridad social, que es impulsar el petróleo y la minería. Tú ves que en petróleo y minería estamos con lo que tenemos desde hace algunos años y ahí nos hemos quedado, que es impulsar competencia en el sistema financiero para que vengan bancos internacionales al Ecuador a competir en el mercado ecuatoriano y puedan bajar las tasas de interés, es el hecho de
de abrir la economía a la competencia, porque hay una cantidad de sectores que siguen siendo protegidos en la economía ecuatoriana, y en eso los tratados de comercio que se están negociando sí es una cosa positiva. Entonces, mira, hay 4, 5, 6, 7 cosas que hay que hacer en el Ecuador, no necesariamente todas, porque la vida no es perfecta, no es que uno logra hacer todo lo que quiere, pero de esas 6, 7, 8 cosas que se hagan 2, 3, 4, es muy importante, ¿no? Entonces esa idea de que ya no hay que preocuparse de la economía porque va bien, es una muy mala idea. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Estamos con el economista Pablo Lucio Paredes, él es analista económico y columnista de diario El Universo. Pablo Lucio, buenos días. Guillermo Hidalgo lo saluda. ¿Cómo estás? En su última columna usted tiene una frase que me encantó. Si el gobierno realmente creyera en la baja de impuestos, debería ser más radical. Yo estoy de acuerdo, pero quiero que nuestros oyentes entiendan en qué. Sí, mira, yo me refería a 3 cosas, ¿no? Porque el presidente, con todo el respeto al presidente, él hace poco anunció que estaban bajando los impuestos a la cerveza, a las bebidas gaseosas, en fin, a una serie de cosas, ¿no es cierto? Pero resulta que no es así. El impuesto en el año 2023 es igual al del año 2022. Lo único que sucedió es que el SRI subió el impuesto en diciembre y el gobierno lo bajó en enero, pero en definitiva el impuesto es el mismo. Pero el gobierno dice es una buena cosa bajar el impuesto, sí, pero no ha bajado, es el mismo del año pasado. Luego el impuesto a la salida de divisas, el gobierno dice es muy importante bajar el impuesto a la salida de divisas, pero resulta que durante el año que estamos, 2023, en el 2023 va a disminuir menos de lo que disminuyó en el año 2022, ¿no? O sea, menos va a bajar, y al final del año, o sea, el 1 de enero del año próximo va a bajar radicalmente al 2%, pero eso no por decisión del gobierno, sino porque la Corte Constitucional decidió que se elimina la ley ambiental de hace algunos años, y dentro de eso la propia Corte dijo que el ISD tiene que estar en el 2%, o sea, ni siquiera es decisión del gobierno. Luego el gobierno dice, qué cosa tan maravillosa, en los feriados vamos a bajar el IVA durante 9 días del año, qué cosa tan extraordinaria, y resulta que baja del 12 al 8% durante 9 días del año. Si tú haces la cuenta de qué representa bajar de 12 al 8% durante 9 días del año, no es nada, ¿no? No es nada. Entonces yo digo, si el gobierno realmente creyera, entonces en esos 9 días, por último, baje el IVA de 12 a 0%. Correcto. O incluso no solo baje a los productos de turismo, sino baje a todos los productos. A todos, claro. Día sin IVA. Entonces, eso es, claro. eso es, ¿no? Pablo Lucio, realmente este impedimento o esta incapacidad del gobierno en poder crecer económicamente a más del 3%, ¿es producto del gobierno per se, o también usted cree que la Asamblea ha torpedeado o ha dinamitado, mejor dicho, esas intenciones que ha tenido el gobierno de mejorar justamente o elevar, por ejemplo, los empleos adecuados, etcétera? ¿Realmente no lo han dejado trabajar y por eso es que no se han dado estas cosas, o el gobierno ha tenido esa decisión política para hacer estos cambios que se necesitan para que la economía crezca? A ver, mira, obviamente hacer crecer la economía no es fácil, ¿no? No es un tema de arte, de magia, no es fácil, es como uno en la vida personal. Uno dice, yo me pongo un objetivo de en los próximos 5 años mejorar tanto en mi vida para dar una mejor calidad de vida a mi familia. Y esos objetivos que uno se pone no es que son fáciles de cumplir, ¿no? Y muchas veces no se cumplen, ¿no? Entonces no es fácil. Pero yo te diría que es un tema del conjunto de la sociedad ecuatoriana. Hay ciertas cosas que tienen que ver con el gobierno, hay ciertas cosas con la Asamblea, hay ciertas cosas con el entorno general en el Ecuador. Por ejemplo, ¿se debe hacer una reforma laboral? ¿El gobierno ha mostrado energía? No. Pero sí intenciones, y no se puede, porque resulta que los señores del FUT salen a decir que no la van a aceptar. La Asamblea no la acepta. La CONAIE sale, Leonidas Issa dice que se va a tomar absolutamente todo. Entonces, es como por eso te digo, ingobernable el Ecuador. Es un tema que no es solo un tema del gobierno, sino de la sociedad ecuatoriana. Por ejemplo, el tema laboral, enseguida, como tú dices, sale el FUTSAT del otro, todos se enojan, luego se quiere eliminar el subsidio a los combustibles y hay la mitad de la gente que reclama, y luego se quiere hacer otra cosa y también reclaman, pero
estando conscientes de que es un problema de la sociedad ecuatoriana, hay cosas que el gobierno mismo no necesita pedir permiso a nadie y sí podría hacerlo. Por ejemplo, en materia laboral hay cambios que se pueden hacer desde el Ministerio del Trabajo y el gobierno no los ha hecho. En materia de petróleo, el gobierno anunció que la producción iba a subir a 1 millón de barriles al final del gobierno, ya han pasado casi 2 años y la producción no ha subido un solo barril, creo. En materia de eliminar gastos improductivos del Estado, mejorar trámites, mejorar cosas, yo como ciudadano no veo ninguna mejora y eso no depende de nadie, depende de la acción del gobierno. Entonces sí, hay una serie de cosas que dependen de la sociedad ecuatoriana, de la asamblea, pero hay cosas que también dependen del gobierno y francamente yo no veo avances importantes en nada de eso, ¿no? Pablo Lucio, ¿este gobierno tiene terror en la inversión pública? No, yo creo que el gobierno como no ha reducido el gasto en cosas improductivas y entonces se encuentra con el hecho de que al no haber reducido eso no tiene plata suficiente para hacer inversión. Yo creo que es eso, ¿no? Y luego hay que reconocer que hay una serie de leyes que han aumentado el gasto corriente en el Ecuador, ¿no es cierto? La ley sobre los maestros, las leyes sobre la educación y la salud, la ley sobre tal cosa y tal cosa. Entonces también en el Ecuador nos vamos inventando, o sea, la Asamblea se va inventando una cantidad de gastos que limitan la capacidad de acción del gobierno, ¿no? Pero además yo creo que hay incapacidad del gobierno, como te digo, por ejemplo, la autopista Quito-Guayaquil, el propio gobierno ha hablado varias veces desde el inicio y hasta ahora que yo sepa no ha habido ningún avance, ¿no? Entonces sí hay cosas que tienen que ver con la ineficiencia del gobierno, ¿no? ¿Con qué prisma entonces, Pablo Lucio, mira el gobierno las cifras? Porque el ministro de Economía decía 2 días atrás aquí que la inversión, que no es gasto, y la defendía, es algo que los ecuatorianos necesitamos, y el propio presidente de la República había dicho que tenemos un registro histórico que desde el 2007 no se veía un nivel de desempleo tan bajo. ¿Qué mira el gobierno? No, pues no. Eso del desempleo sí no tiene ningún sentido, porque además por la metodología con la que en el Ecuador se mide el desempleo, es una metodología que no es la más adecuada. Entonces lo que tenemos que medir en el Ecuador es el empleo adecuado. Esa es la categoría más precisa y como te digo, ha habido momentos en el Ecuador en que el empleo adecuado ha estado entre el 45 y el 50% y actualmente está en el 35%. Entonces yo te insisto, yo no creo para la gente que nos escucha que estemos mal. No estamos mal, estamos medianito, ¿no? Entonces, el que dice la economía ecuatoriana va mal, no es cierto. La economía ecuatoriana está creciendo al 3%, está creando un poco de empleos, está caminando, está haciendo cosas, pero tampoco es cierto el otro extremo de decir, como dice el gobierno, yo ya no me preocupo de la economía, ya no hay que preocuparse de la economía porque la economía va muy bien. ¿Sabe qué, Pablo Lucio? Pero mi papá, cuando yo sacaba 17... es que vamos medianitos. Bueno, para los jóvenes ahora son otras maneras de calificar, pero cuando yo estaba en el colegio y se calificaba sobre 20 y yo sacaba 17 en un trimestre, en alguna materia, mi papá me decía que qué feo era ser mediocre en la vida. Que realmente era feo. Entonces eso de medianito me suena súper mediocre. Me suena horrible. En todo caso, le agradezco mucho por su tiempo, Pablo Lucio. Le mando un fuerte abrazo, que sea un año lleno de éxitos para usted, para su familia. El economista Pablo Lucio Paredes, analista económico, profesor de la Universidad San Francisco de Quito y columnista de Diario Universo, exministro de Economía, estuvo con nosotros en la mesa de Así Amanece.